Vamos directamente a Quito, Ecuador, porque estamos en comunicación telefónica con el periodista, editor de la sección política del diario El Comercio de Quito, Ecuador, Andrés Jaramillo, para que nos informe sobre las elecciones de este país que se realizaron hace una semana atrás, justamente, el domingo pasado. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Liliana, amigos, amigas, buenos días. En Quito, Ecuador, son las 9:52 de la mañana. Un afectuoso saludo, un abrazo a todo el pueblo argentino que nos escucha a través de tu señal. Precisamente tú lo advertías, 8 días se cumplen ya, hoy desde que los ecuatorianos fueron a elegir presidente y vicepresidente. 8 días también de que se iniciara una serie de movilizaciones en favor y en contra del actual gobierno y sobre todo de ciudadanía que pedía celeridad al Consejo Nacional Electoral, la principal autoridad del Ecuador, que se encargó de todo el proceso de escrutinio de los votos de los ecuatorianos. Esto porque hubo un margen muy estrecho, muy chiquito entre el umbral que daba o pudo haber dado al candidato del oficialismo, al candidato del gobierno, una victoria en la primera vuelta. Finalmente esto no se dio. Hay una segunda vuelta, las autoridades electorales lo han confirmado a lo largo de la semana. Sin embargo, muchísima atención precisamente porque el umbral en Ecuador para que un presidente gane en primera vuelta es del 40% del total del voto adquirido, y hasta ahora con el 99,92% de actas escrutadas, el candidato Lenín Moreno alcanzó 39,3%, muy cerquita del umbral del 40%, y precisamente por eso es que estas últimas horas fueron de tensión en Ecuador, Liliana, por saber si es que si alcanzaba o no ese porcentaje para que haya o no una segunda vuelta electoral. Liliana. Andrés, a estas horas, habiendo transcurrido ya una semana, ¿no podemos decir todavía que Lenín Moreno es el sucesor de Rafael Correa? La proyección matemática con relación a la tendencia de votos ya no puede variar. Las actas que quedan, la cantidad de votos que quedan por contar, que básicamente son las actas que se quedaron represadas o que presentaron algún inconveniente, como la falta de la firma de uno de los delegados de la mesa, o que se escaneó mal por el número que no estaba claramente escrito en el acta, ya no pueden revertir la tendencia. El hecho hoy, a 8 días, y lo que ha dicho la autoridad electoral es que hay segunda vuelta electoral. De hecho, el presidente Rafael Correa, ayer en su acostumbrado enlace sabatino, un espacio en donde él ha promocionado todos los sábados las obras y las actividades que hace durante el día, lo reconoció, lo dijo. Ese es el porcentaje que hemos alcanzado, vamos a una segunda vuelta, y ya enfilaron las estrategias para esa segunda vuelta. Durante toda la semana se vio al candidato Lenín Moreno su carta para que lo reemplace en Carondelet, haciendo recorridos en las principales provincias donde logró mayor porcentaje de votación. El presidente Correa, en cambio, se dedicó a enfilar sus críticas en contra del candidato de la oposición, el segundo finalista para la segunda vuelta, Guillermo Lasso, y en cambio se vio también a los asambleístas de Alianza País demandando un supuesto fraude en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que cuando se empezaron a dar los resultados el domingo pasado, fue la oposición quien acudió a las sedes del Consejo Nacional Electoral en distintas ciudades precisamente para hacer una vigilia para que, según ellos, no se concrete un fraude y se supere este 40% del margen para que gane en primera vuelta. Sin embargo, una vez decretada la segunda vuelta, ese discurso se lo apropió el oficialismo y han sido ellos quienes, a través de los asambleístas electos, han dicho que existe o que puede haber un fraude en su contra. Más allá de los discursos, más allá de las posiciones que han tenido cada uno, el hecho concreto, Liliana, es que hay una segunda vuelta que será el próximo 2 de abril del 2007. Recordemos que los tiempos electorales no pueden variar por lo que establece la Constitución en el Ecuador, y el nuevo presidente tiene que posesionarse el 24 de mayo próximo. Por lo tanto, no hay tiempo para que se pueda ampliar o aplazar
las elecciones para la segunda vuelta. 2 de abril los ecuatorianos volveremos a las urnas, Liliana. Bien, entre Lenín Moreno del movimiento Alianza País, es decir, del oficialismo, del movimiento electoral al que corresponde Rafael Correa, el actual presidente del Ecuador, y el segundo sería, mejor dicho, competirían en esta segunda vuelta Lenín Moreno del movimiento Alianza País y Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma de la oposición. Exactamente, aunque es interesante la diferencia, el porcentaje de votos que alcanzaron entre uno y otro. En el caso de Lenín Moreno obtuvo un 39,35% y en el caso de Guillermo Lasso un 28,10%. Estamos hablando de prácticamente una diferencia de 11 puntos porcentuales, que es importante, es bastante. La segunda vuelta no será fácil para el candidato de oposición. Sin embargo, hay un escenario político totalmente distinto a lo que pasó en la primera vuelta. En la primera vuelta electoral y en la campaña que se hizo, la oposición fue totalmente dividida y eso hizo que el voto se disperse. Hubo 8 candidatos a la presidencia. Sí. De los 8 candidatos a la presidencia, 6 abiertamente de oposición, y de alguna manera ese voto de la oposición, ese voto de rechazo al gobierno ecuatoriano fue dispersándose a los diferentes candidatos. Para esta segunda vuelta, Guillermo Lasso cuenta incluso con el apoyo de la tercera fuerza política más importante luego de las elecciones, que es el Partido Social Cristiano. La candidata a la presidencia, Cintia Viteri, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, uno de los políticos con más peso dentro del Ecuador, han dicho abiertamente que respaldan a Guillermo Lasso para esta segunda vuelta electoral, y ha sido Jaime Nebot quien ha asumido el papel de confrontar al presidente de la República, dejando un espacio mucho más amplio para que Guillermo Lasso pueda dedicarse a los recorridos y a la actividad proselitista como tal en las diferentes provincias, que arrancará desde el miércoles, Liliana, porque precisamente ahora nos encontramos en un feriado de carnaval de 4 días que empezó este sábado y terminará el martes, Igual que acá. En donde ha habido una tregua electoral. Igual que aquí, ¿no? Igual que en nuestro país también con este feriado de carnaval, lunes y martes, fin de semana largo, como decimos acá. Entonces podemos decir que final abierto, porque si toda la oposición concerta y apoya al candidato Guillermo Lasso, tenemos un final abierto. Esta diferencia se puede reducir, digo, ¿no? La diferencia entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso ocurrida ahora. Precisamente la proyección que se hace con base al ritmo de la tendencia de intención de voto de los ecuatorianos, se ha visto que en el caso de Guillermo Lasso, hasta la primera vuelta electoral se ha mantenido. Sin embargo, en el caso de Lenín Moreno del oficialismo, ha ido reduciéndose. Si bien no es una reducción sustancial, cada mes, cada nueva encuesta, lo que se ha visto es que ha ido bajando al ritmo de 1 punto porcentual cada vez, básicamente vinculado a los escándalos de corrupción que han estos últimos tiempos conocido y se han investigado alrededor de los sobornos de Odebrecht, por ejemplo, que también tiene importantes contratos y tuvo importantes contratos en el Ecuador, y el informe de las autoridades de Estados Unidos, de justicia de Estados Unidos, dieron cuenta de que precisamente se pagó 35,5 millones de dólares en sobornos en Ecuador en el periodo entre 2007 y 2017. Es decir, los últimos 10 años en que el gobierno ecuatoriano precisamente ha estado en el poder. Esto sin duda ha marcado un poco la agenda política de la campaña electoral y ha sido algo que ha tenido que enfrentar Lenín Moreno, aunque él no haya sido directamente un funcionario o una cabeza fuerte de los sectores estratégicos. No así su candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, quien ha sido el que estuvo al frente de los sectores estratégicos del área petrolera y de los contratos que precisamente se firmaron con la firma brasilera Odebrecht. Una de las exigencias precisamente de la oposición dentro de la campaña electoral es que se conozcan los nombres de la lista de funcionarios públicos que fueron sobornados por la empresa a cambio de contratos para obras públicas en el Ecuador. Hasta el momento eso no ha pasado. Lo que ha dicho el fiscal general de la Nación del Ecuador es que esa lista no es pública todavía, aunque, claro, en otros países sí lo ha sido, Liliana. Andrés Jaramillo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable, como siempre.
Liliana, un abrazo inmenso desde Quito, la capital de la República, y estaremos prestos para informarles de los detalles que ocurran para esta segunda vuelta electoral. Un abrazo desde Quito a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Desde aquí, desde Corriente también, un abrazo para vos.